Palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Versículo 8: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de la salvación como casco o yelmo. Casco es el yelmo. Muy bien. Vamos a seguir hablando sobre la venida del Señor. El tema de la carta, el tema de esta carta es la venida de Cristo. Ese es el tema de la primera epístola a los tesalonicenses. Al final de cada capítulo, usted encuentra en el último versículo una palabra, algo que Pablo está diciendo, siempre haciendo alusión o alusiva a la venida del Señor. En cada capítulo Pablo termina, bueno, no es que termina, porque los capítulos no existían cuando Pablo escribió la epístola, ¿verdad? Pero según los capítulos, cada capítulo termina con una verdad, con con algo alusivo a la venida del Señor. Pero en el capítulo 4 Pablo aborda un misterio que tiene que ver con la venida de Cristo, y el misterio que Pablo aborda es nada menos que la desaparición o el rapto de los creyentes. No lo dice, no dice aquí que es un misterio, pero lo dice en 1 Corintios 15:51. Allí Pablo dice: aquí os digo un misterio, y es lo mismo, habla del rapto de los creyentes. Entonces, este es el tema de la carta a los tesalonicenses, la segunda venida de Jesús. Pero relacionado con esto, el apóstol Pablo menciona 3 virtudes que mantienen a los cristianos preparados para la venida de Cristo. Si alguien está preparado para la venida del Señor, tiene que tener en su vida esas 3 virtudes. Si esas 3 virtudes están vivas y activas en la vida del hermano o de la hermana, ese hermano está preparado para cuando el Señor venga. Está preparado para la venida de Cristo. Estas virtudes son la fe, el amor y la esperanza. Bien sencillo. Tan sencillo que estas virtudes son fundamentales en la vida del creyente. Pablo no solamente lo dice en la carta a los tesalonicenses, también menciona esas 3 virtudes en otras epístolas. Las menciona en Romanos, por ejemplo, en Corintios, también en Filipenses, también en la carta a los Efesios. Y entonces en esta carta Pablo la menciona 3 veces. Vea conmigo, capítulo 1, verso 3, dice Pablo: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. 3 virtudes: la obra de nuestra fe, el trabajo de nuestro amor y nuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pablo habla en segunda persona, pero si lo hacemos nuestro, entonces pasémoslo a la primera persona y decimos: la obra de nuestra fe, el trabajo de nuestro amor y nuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y entonces Pablo en el capítulo 5, en el verso 8 que ya leímos, vuelve a decir: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor.
la coraza de fe y amor y la esperanza de salvación como yelmo. Pablo da una descripción de la armadura del creyente en la epístola a los Efesios, en el capítulo 6, y da una descripción total, comenzando desde el yelmo, el casco, pasando por la coraza, el cinto, la espada, el escudo, los zapatos, todo lo que es la armadura del creyente. Pero aquí Pablo solo menciona tres cosas. Dice que el amor, la fe y el amor es como la coraza del creyente, siempre con el concepto de un soldado. La fe y el amor es como la coraza y la esperanza es como el casco. Es decir, la fe y la esperanza es la que protegerán nuestro corazón. Nuestro corazón tiene que ver con nuestras emociones. Y el casco es lo que protegerá nuestra cabeza, donde están nuestros pensamientos. Entonces, la fe y el amor van a proteger nuestras emociones. La esperanza protegerá nuestros pensamientos. Porque si tenemos nuestra mente en la venida del Señor, eso hará que nuestra mente esté enfocada, esté ubicada, esté encauzada. Si nuestra mente está en la venida del Señor, entonces estamos pensando en lo que viene, en lo que va a pasar, en lo que esperamos. Eso es tener la mente ocupada. Entonces dice Pablo que la fe y el amor es como la coraza que protegerá nuestras emociones, y la esperanza es como el casco que ha de proteger nuestros pensamientos. Entonces, estas son virtudes que harán que el creyente esté preparado. Mire, la venida del Señor se define se interpreta de varias formas. No es que se cambie la verdad de que el Señor viene, pero debido a que la profecía no es dogmática, la profecía, cuando digo dogmática, no es de una sola interpretación. Habrán varias escuelas de interpretación, varias formas de interpretar, varias formas de ver el texto bíblico sobre la misma verdad. Jesús viene, Él viene en las nubes, viene con sus ángeles y viene con sus santos. Por decir algo, cuando dice Pablo que viene con sus santos, se hace uno la pregunta: ¿quiénes son esos santos? ¿Son los ángeles? ¿Son los creyentes? ¿Son los que ya durmieron? ¿O son todos los que habrán de resucitar, que vendrán con Él? Siempre van a haber esas diferencias, pero la verdad es que Él viene. Ese es el punto central. Jesús viene, y ya sea porque venga antes o después de un periodo que se conoce como la gran tribulación, ya sea que venga antes, venga a la mitad o venga después, eso es, al final de cuentas, no es tan relevante, porque no podemos ser dogmáticos. No podemos decir: Él va a venir el viernes, o Él va a venir antes, o Él va a venir después. No se puede. La verdad que Pablo presenta en sus epístolas, pero especialmente en esta carta, es que el Señor vendrá. Él vendrá. Es más, al final del primer capítulo, Pablo dice que nosotros los creyentes dejamos de adorar a los ídolos para servir al Dios vivo y esperar de los cielos a Jesús, quien nos libra de la ira de Dios. Esperar de los cielos a aquel que nos libra de la ira de Dios. Esa es la gran verdad. Estamos esperando a aquel que nos libra de la ira venidera. Entonces, pero para estar preparados para lo que viene, es necesario saber o preguntarnos: ¿estamos en la fe? Así le dijo Pablo a los corintios: pregúntense pregúntense ustedes mismos si están en la fe. ¿Permanecen en la fe? ¿Permanecen en el amor? ¿Tienen viva la esperanza? Estas tres virtudes hacen que la vida cristiana no solo sea dinámica, fructífera, sea auténtica, sino que el creyente, sin estar preocupándose por los acontecimientos que ya se están viendo, que estamos seguros que son ya
señales de que el Señor ya está a las puertas, pero sin estar preocupado por eso. Miren, yo creo que no debemos preocuparnos por la venida del Señor. Debemos ocuparnos. Si nos ocupamos, no tenemos que preocuparnos. Si estamos ocupados, Él nos va a encontrar ocupados. Y sin duda, lo que Él ha prometido lo va a cumplir. ¿Cuántos lo creen? Amén. Bien, ¿qué es la fe? La fe es confiar en la fidelidad de Dios. Es confiar que Dios es fiel. Confiar en la fidelidad de Dios. Fíjese que Jesús dijo que Dios amó de tal manera al mundo, que dio a su único hijo, para que todo aquel que en Él cree, y el verbo creer ahí es un presente activo. No es pasado ni es futuro, es presente. Para que todo aquel que se mantenga creyendo. Ese es el concepto. Para todo aquel que se mantenga creyendo. O sea, para que todo aquel que se mantenga en la fe no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso es que Pablo le dijo a los corintios: pregúntense si están en la fe. La fe es confiar en la fidelidad de Dios, confiar en la veracidad de su palabra, confiar que Dios va a cumplir todo lo que ha dicho, todo lo que está escrito, porque Dios no usa otra cosa más que su palabra para hacer, para prometer y para hacer. Su palabra. Él levantó su mano, así dice, usa esa figura en los profetas. Levantó su mano y juró por él mismo de que todo lo que prometía a Israel lo iba a cumplir. Y antes de que pasara, les prometió que si ellos lo dejaban, Él también los iba a dejar y los iba a expulsar de la tierra. Y cuando Él dice: vivo yo que he prometido y he jurado por mí mismo y he levantado mi mano, eso significa que Él iba a cumplir también el castigo sobre ellos, porque lo habían dejado. Fe es permanecer confiando, dependiendo de las promesas, confiar en la fidelidad de Dios. El amor nos sirve para servir. El amor nos es útil para servir. Yo estoy impresionado de un grupo de hermanas diaconisas incansables, pero incansables. Estamos orando a las 5 de la mañana. Algunas de ellas, ellas vinieron a orar ayer a las 5 de la mañana. Y a las 8 ya estaban aquí barriendo este lugar. Y a las 9 ya estaban haciendo su devocional. Y a las 11 ya estábamos en el servicio. Y a las 7 de la noche estaban haciendo su reunión en su célula, que son unas células que están creciendo maravillosamente. Estaban haciendo su reunión, pero después de la célula vinieron a hacer un culto de consolación al templo, por el fallecimiento de la niña del hermano Dani González. Ahí estaban en la noche. Hoy en la mañana ahí estaban. Yo llegué para predicar en el servicio, porque fue ahorita a las 7:30. Allí estaban otra vez. Hicieron un culto precioso, todas uniformadas como diaconisas, creo yo, o como comisión de talento. Porque para eso les tocó también la comisión del talento. Todo se les vino. Allí estaban. Hicieron todo un ceremonial, le entregaron organizaron a los niños, llevaron una ofrenda floral. Digo, pero ¿cómo les dio tiempo de hacer todo esto? Yo hago esto ante esas hermanas. Ojalá nos convirtiéramos en todos en verdaderos servidores, incansables. ¿Sabe por qué servimos? Porque amamos. No hay otra forma, no hay otra explicación. El amor nos lleva a servir.
¿Por qué le sirve usted a sus hijos? Porque los quiere. Porque los quiere. Porque al final de cuentas, no son los hijos los que le sirven a los padres, somos los padres los que les servimos a ellos. Entonces, el amor nos lleva a servir. ¿A servir a quién? A servir a Dios y a servir a los santos. Servirle a Dios y servir a los santos. Entonces, la fe es lo que nos mantiene fieles a Dios. Es lo que nos hace confiar en Dios en todo tiempo, creyendo que Dios es fiel a su palabra. El amor es el elemento que nos impulsa a ser servidores incansables, incondicionales. Y la esperanza es el tercer elemento que nos lleva a vivir en santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. La santidad tiene que ver con la esperanza. Porque el que no espera al Señor, no le importa. No hace compromiso, no se compromete con el reino de Dios, no asume ningún compromiso, porque o no sabe, o no entiende, o no ha oído, o no sé, o ignora lo que es la esperanza en la venida del Señor. La esperanza es para vivir en santidad. El apóstol Juan escribió lo siguiente: todo aquel que tiene esta esperanza, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y en el contexto, Juan está hablando del regreso del Señor también. El que tiene esta esperanza se purifica. No puedo yo esperar al Señor viviendo una vida desordenada, embriagada con las cosas de este mundo. No puedo vivir una vida, no puedo decir estoy esperando a Cristo si ando embriagado con las cosas del mundo. Estar embriagado con las cosas del mundo es perder la sobriedad, es andar como borracho, es andar inconsciente del momento en que vivimos, es no estar consciente de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque el borracho tiene esa característica. A él no le importa y él no sabe qué es lo que está pasando a su alrededor. Y Pablo dice en los capítulos que siguen que los que se emborrachan de noche. Así que los que no creen, los que no esperan al Señor, están viviendo en la oscuridad, están viviendo como de noche y andan embriagados. Se refiere Pablo a los que no son de la luz, a los que no están en luz, a los que no conocen la luz del día. Viven como borrachos, están embriagados con los placeres, con la bulla, con la política, todo lo que viene. Y digo la política porque yo pienso que el estar en política no debiera afectar para no ir al culto. Hay hermanos que dicen: hermano, hasta que termine la campaña me van a ver en la iglesia. O sea, ¿y si el Señor viene en el tiempo de la campaña? No importa. Me acuerdo de unos anfitriones que tenía mi esposa. Le dijeron: hermana, vamos a cerrar nuestra casa porque, mire, vamos a andar en la política. Y después de la campaña, entonces volvemos a abrir la casa. No, ya no se abrió la casa. Lo que sucedió es que se murió ella primero y luego se murió él. Y se fueron. Yo creo que se fueron un poco prematuros. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces no podemos hablar de santidad sin esperanza. La esperanza y la convicción de que Dios cumplirá su palabra, la seguridad de que de que el Señor vendrá porque Él lo dijo, porque Él lo prometió, la esperanza de su regreso es lo que me hace no
embriagarme con las cosas que el mundo ofrece. Es lo que me hace andar como de día, en luz, porque somos hijos de luz, somos hijos del día. Por eso Pablo exhorta a los hermanos y le dice: no anden como los que andan de noche. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuánto da gloria al Señor, hermanos? Amén. Aleluya. Es muy interesante este detalle, muy interesante. La religión habla mucho de fe y de amor, pero no de esperanza. Todas las religiones que usted conozca, incluyendo al cristianismo mundial, a la iglesia cristiana mundial que impera en todo el mundo con sus imágenes y sus ídolos, sus líderes y su líder principal, jamás usted lo va a oír hablar sobre la venida del Señor. Nunca. Siempre le hablarán de la fe y del amor. ¿Por qué no pueden hablar de la venida del Señor? Porque la venida del Señor es la esperanza de los auténticos, de los verdaderos creyentes. Pablo le había hablado a los hermanos de Tesalónica que el Señor vendría, que regresaría pronto. Y ellos estaban preocupados porque muchos de los miembros de la iglesia y muchos miembros de la familia estaban muriendo. Y algunos estaban muriendo por la persecución, por la tribulación, por la oposición. Y ellos decían: ¿y ahora qué va a pasar con ellos? Se van y el Señor no ha venido. Por eso da lugar a que Pablo les escriba: no tengan pena, no se preocupen. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Ya está aclarado el asunto. O sea, se fueron, durmieron en él, están dormidos. Van a venir con el Señor. Sí, y van a venir para resucitar antes de la transformación de los que estén vivos. La religión habla mucho de la fe y del amor, menos de la esperanza. Porque hablar de la esperanza es hablar del regreso de Cristo. Hablar de la esperanza en el regreso del Señor es renunciar al mundo, a la embriaguez. Es renunciar a la ebriedad. Pablo recalca mucho en este capítulo que vivamos sobrios, que nos comportemos como debe ser y que mantengamos nuestra sobriedad. Es decir, que no perdamos la cabeza. Entonces, hablar de la esperanza es hablar del regreso de Cristo, pero eso significa que quien espera al Señor no vive a la manera del mundo. No es otro religioso más, es una nueva criatura, es un discípulo del reino de Dios, es un creyente preparado para recibir al Señor en el aire. Es un creyente que está pensando todos los días: el Señor vendrá, el Señor vendrá, Él vendrá. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos esperan al Señor, hermanos? Aleluya. Los que esperamos al Señor, no nos perdemos la Santa Cena, que es cada mes. Los que no esperan al Señor dicen: hoy es Santa Cena, no voy. Hay hermanos, una hermana pagó taxi porque estaba lloviendo tan fuerte, pagó taxi y dijo: yo no puedo perderme la Santa Cena de hoy. Y vino bajo los chorros de agua porque llovió fuerte el jueves. Pero ella venía pensando: es que hoy hay Santa Cena, porque la Santa Cena tiene que ver con nuestra esperanza. Pablo le dice a los corintios: cada vez que ustedes coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Hasta que Él venga.
Así que los verdaderos creyentes no pueden dejar de hacerlo. Los verdaderos creyentes celebran la cena del Señor como un acto profético, un acto que tiene que ver con su esperanza, con la venida del Señor. No es un acto que es cada mes y es muy sintomático. Si usted lleva un año o 6 meses o 3 meses, no ha participado en la Santa Cena, dijera un hermano un día, la Santa Cena es como un filtro, es para saber quiénes están preparados para la venida del Señor. Porque algunos venimos, ¿verdad? Y llegamos, ay, no me acordaba que hay Santa Cena, no estoy preparado. No está preparado para la venida del Señor. Si no está preparado para comer el pan y beber la copa, mucho menos para irse con el Señor si el rapto ocurriera en esta noche. Muy bien, entonces, estos 3 elementos, la fe, el amor y la esperanza, nos mantienen preparados. ¿Por qué? Porque la fe es, como dije, la fe es la confianza que tenemos en la fidelidad de Dios, y el amor es lo que nos impulsa a servir y a no cansarnos, a dar, porque amamos al Señor. Él lo dio todo por nosotros. Él lo dio todo, dio su vida, dio todo, lo dejó todo por nosotros. Entonces nuestro servicio debiera ser incondicional, una entrega total, como Marta y María tenían al Señor en casa. Dijeron, este es el momento de servirle, Gloria a Dios, aleluya. Entonces, hermanos, probémonos, ¿cómo está la fe en nuestros corazones? ¿Qué tanto amamos al Señor? ¿Lo amamos tanto como para sacrificar algo por Él? ¿Qué estaríamos dispuestos a sacrificar por Él? ¿Qué está dispuesto a sacrificar el novio por la novia? O la novia por el novio. ¿Qué está dispuesto a sacrificar? Todo. El sueño, el hambre, la lluvia, todo lo sacrifica. Nada lo detiene o nada la detiene. Y si los padres se oponen, se escapa la muchacha. Se escapa, se les va. Porque dice la Biblia, dice el libro de Cantares, fuerte es el amor como las aguas. ¿Quién lo puede detener? ¿Qué tanto ama usted al Señor? El amor es lo que nos lleva a servir de manera incansable. Así que, mis amados, si usted solo viene los domingos, pues ya, gloria a Dios por eso. Gracias a Dios que viene, porque de algo tiene que hacer la palabra del Señor en nuestros corazones. Pero le diré esto: el Señor quiere vernos en el servicio, como un ejército, como una iglesia que sirve. Usted puede dar su casa para que la iglesia se traslade a su casa, para que la iglesia se traslade a su casa y su casa se convierta en el puente entre aquellos que no tienen esperanza y la iglesia y el reino. Usted puede atreverse a dirigir una célula, a estar al frente de un grupo de hermanos, un grupo familiar. Eso va a requerir más tiempo, eso le va a demandar más tiempo. Yo estoy seguro que usted tiene su tiempo, lo tiene limitado, pero es el Señor el que nos pide ese tiempo que tenemos todavía, que podemos disponer. ¿Qué tanto amamos al Señor? ¿Qué tanto estamos dispuestos a sacrificar por Él? ¿Qué tan viva es nuestra esperanza? ¿Realmente creemos que el Señor va a venir? ¿Servimos al Dios vivo, esperando a aquel que nos va a librar de la ira venidera?
Bien, mire, dice Pablo en este capítulo 5: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Aquí Pablo está usando una frase que no la voy a poder explicar porque el tiempo no nos lo permite. Ya solo tengo minutos. Pero sucede que los teólogos dicen que Pablo aquí ya no está hablando exactamente de la venida visible, de la parusia, sino está hablando de un tiempo, de un periodo. Pero esa es una interpretación que, si vemos todos los versículos involucrados, pues nos vamos a tener que decir, bueno, no se puede decir así va a ser. Pero lo que pasa es que Pablo usa aquí el término el día del Señor, porque vosotros perfectamente sabéis que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Qué es el día del Señor? Digámoslo así, y voy a ser rápido, y yo sé que en lugar de respuestas voy a dejar más preguntas. El día del Señor se considera como un periodo en el cual Dios va a intervenir directamente sobre la humanidad. Dios va a intervenir sobre la humanidad. Es una expresión que tiene que ver con la manifestación de la ira de Dios. Es decir, Dios va a intervenir en la historia, Dios va a intervenir en los acontecimientos, Dios se va a hacer presente, Dios se va a manifestar, pero sus manifestaciones van a ser de ira. Es una expresión que tiene que ver con la manifestación de la ira de Dios, pero no es un día, es un tiempo, es el concepto. El día del Señor es una expresión que equivale al día de Jehová. Así es como se identifica ese tiempo de la ira de Dios en el Antiguo Testamento. El día de Jehová lo podemos encontrar en Amós capítulo 5 verso 18, en Sofonías capítulo 1 verso 14, en Joel capítulo 2 verso 1 al 3, en Jeremías capítulo 30 verso 7, en Zacarías, etcétera, etcétera, etcétera. El día de Jehová está anunciado en el Antiguo Testamento en casi todos los libros proféticos. Y en primera instancia, el día de Jehová tenía que ver con la ira de Dios que vendría sobre su pueblo, contra Israel, porque Israel cayó en la terrible apostasía. Israel le dio la espalda a Jehová y se volvieron apóstatas. Entonces el día de Jehová venía sobre ellos. Pero era un día, ese día de Jehová era un tiempo, era una serie de acontecimientos que expresarían el enojo, la ira de Dios sobre ellos. Pero en esas profecías que tienen que ver con Israel, también se hace ver que Dios tiene un tiempo determinado para manifestar toda su ira sobre las naciones gentiles, sobre las demás naciones. Dios va a juzgar a Israel, que es su pueblo, y lo juzgó de manera, miren, al enviarlos al exilio babilónico. Nosotros hablamos como cosas históricas, pero fueron masacradas sus esposas, fueron masacrados sus niños, fueron violadas sus doncellas, fueron masacrados sus ancianos. Pero eso no fue la única vez, eso se repitió durante mucho tiempo. Mucho tiempo después de la crucifixión fue Roma la que le pegó fuego a la ciudad de Jerusalén y hubieron miles de muertos judíos. ¿Y qué decir de la Segunda Guerra Mundial? 6 millones de judíos murieron en las cámaras de gas. 6 millones de judíos masacrados. Unos murieron de hambre, otros murieron de enfermedades, pero la mayoría fueron echados a las cámaras de gas. El día de Jehová abarca todos los acontecimientos que
que manifiestan el enojo, el descontento, la inconformidad, la ira de Dios contra su pueblo. Pero en el Antiguo Testamento dice que si Dios iba a tratar así con su pueblo, ¿cómo no va a tratar con los gentiles, con las naciones? Las naciones que se han depravado, que se han corrompido, que se han hundido en el pecado, Dios también las juzgará a ellas. El juicio de Dios es seguro, la ira de Dios se va a manifestar. Así Pablo lo dice en Romanos capítulo 1 y 2. La ira de Dios se habrá de manifestar sobre todos los que hacen iniquidad. Así que el día del Señor es lo que equivale al día de Jehová en el Antiguo Testamento. ¿Cuándo comenzará el día del Señor? ¿En qué momento va a empezar el día del Señor? Aquí dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Aquí no, podemos decir que la venida del Señor será tan repentina, porque así lo dice, así lo dijo el Señor, que será como el rayo que se pone en el oriente y se va hasta el occidente. Es como un abrirse. El Señor va a aparecer de manera repentina. Entonces tiene que ser igual como un ladrón en la noche. Pero aquí no está diciendo la venida del Señor, sino el día del Señor. Y el día del Señor, como ya he dicho, si la interpretación es correcta, tiene que ver con un periodo en el cual se manifiesta la ira de Dios a través de acontecimientos. Y esto encaja bien con el libro de Apocalipsis, como Juan lo vio en el libro de Apocalipsis. ¿Cómo comenzará el día del Señor? Los teólogos que estudian la profecía dicen que el día del Señor, y voy a decir lo que yo comparto, lo que yo acepto. El día del Señor comienza, porque acuérdense que son acontecimientos. Es una serie de acontecimientos que se prolongan por un tiempo. Puede ser un año, pueden ser 10 años, puede ser 100 años. El día del Señor es un periodo que no se determina, no se determina límite de tiempo. Así que el día del Señor comenzará con el rapto de la iglesia. El día del Señor comienza con el rapto de la iglesia. Mire lo que dice, leamos lo del rapto de la iglesia. Capítulo 4, verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado. Aquí me detengo un poquito. Nosotros. Ahora, Pablo lo dice en primera persona. Está incluido él. Nosotros, los que vivimos, porque la esperanza de los creyentes primitivos era que el Señor iba a venir en esa generación. Nosotros, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, los que habremos quedado, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los creyentes que resucitarán en el momento en que el Señor venga, que Él aparezca, o en el momento de su venida. Dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este es el acontecimiento. Seremos arrebatados. Subráyelo. Seremos arrebatados. Pablo se incluye. Eso significa que esa es la confianza de un auténtico creyente. Si usted es un auténtico creyente, usted tendrá que decir ahora y mañana, seremos arrebatados. Seremos arrebatados. Y Pablo dice en 1 Corintios 15:51, os digo un misterio, no todos dormiremos,
mas todos seremos transformados. ¿Cómo? En un abrir y cerrar de ojos. No todos vamos a morir, pero todos vamos a ser transformados. ¿Todos qué? Todos. ¿Quiénes? Todos los creyentes. Pero los creyentes genuinos, los que se mantienen en la fe, en el amor y en la esperanza. Todos seremos transformados. ¿Cómo? En un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto da gloria a Dios? Aleluya, gloria a Dios. Nosotros los que vivimos, dice Pablo, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Seremos arrebatados. Insisto, hermanos, se lo repito porque esto es muy importante. Esto es fundamental. Si usted no puede decir seremos arrebatados en primera persona, es decir, que usted está incluido, seremos arrebatados, es porque la fe, o falta el amor, o falta la esperanza. Porque puede ser que falte uno de los tres elementos. Puede ser que usted está confiando en la fidelidad de Dios, pero viene cada domingo. Y si no viene un domingo, ni roncha le hace, ni se preocupa. No fue al culto, como que no hubiera ido al estadio. No le hizo, no le afectó. A usted le está faltando el amor al Señor. El amor al Señor. Entonces, si no podemos decir seremos arrebatados, y en ese acontecimiento estoy yo incluido, yo estoy allí, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. Aquí me dice que este encuentro de los creyentes y el Señor va a ser en las nubes, en los aires. No vamos a recibir al Señor aquí en la tierra. Este encuentro va a ser en los aires, en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y ahí estaremos, así, con cuerpos transformados, glorificados, transformados en incorruptibles, en inmortales. Así estaremos para siempre con el Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Entonces, dicen que el día del Señor comienza con el arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué viene después del rapto de la iglesia? Después del rapto de la iglesia viene la gran tribulación. La gran tribulación. Hermano, ¿y qué es eso? Se lo voy a decir en palabras del Señor. Mateo 24, en palabras del Señor. 24:21. Porque habrá entonces, está hablando el Señor de lo que va a pasar antes, días, meses antes de su venida. Esto es lo que va a suceder previo a su regreso. Habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo, ni hasta ahora, ni lo habrá después. Ay, esto está serio. Una tribulación sobre el mundo, lo dijo el Señor. Lo está diciendo la palabra que se hizo carne. Habrá gran tribulación sobre el mundo, tribulación que nunca hubo antes, ni se volverá a repetir. Y sabemos que esta tribulación precede a la venida del Señor, porque dice el verso 29: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias
de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder. ¡Aleluya! ¿Cuántos alaban al Señor? Note que en el rapto Él desciende, pero el encuentro es en el aire, es en las nubes. Aquí todas las naciones le verán, porque vendrá en forma visible. Pero antes de ese acontecimiento va a haber lo que Él dijo, una tribulación que nunca hubo ni habrá después. Así que el día del Señor comienza con el rapto de la iglesia y al rapto de la iglesia le sigue la gran tribulación, y la gran tribulación termina con la venida del Señor. Aleluya. Mire, para hablar de esto necesito otra hora. Si usted está dispuesto a que nos vayamos a las 12 del día, salimos a darnos aire, a tomar algo del talento y nos volvemos a reunir. ¿Qué le parece? Acuérdense que Pablo empezó a hablar y hablar y hablar y llegaron las 12 de la noche. Y aquel pobrecito muchacho se cayó de la ventana. Qué estudio más maravilloso el que tuvimos esa vez, cristianos imprudentes. Y estaba sentado en donde no debía estar sentado. Y entonces se murió, porque él fue pácate de muerte, se murió. Pero Pablo oró y resucitó. Subieron y siguió hablando hasta el amanecer. Así que no sería cosa extraña que un día de estos nos prolongáramos otra hora más. ¿Qué les parece? Gracias, hermano, gracias. No va a ser así, ya nos vamos a ir. No aguantaría yo mucho tiempo. Entonces la gran tribulación termina con la venida del Señor. Todo eso abarca, es lo que se llama el día del Señor. Es un periodo de tiempo en el cual se ha de manifestar la ira de Dios sobre el mundo. Y lo que va a pasar en ese tiempo es lo que Juan vio en el libro de Apocalipsis. Juan ve en Apocalipsis, después de tener una revelación de las 7 iglesias, él ve 7 sellos. Luego ve 7 trompetas. Y luego 7 copas. Y tanto los sellos, las trompetas y las copas tienen que ver con la ira de Dios. Son juicios. Si usted lee el libro de Apocalipsis sobre las 7 copas, usted se va a quedar impresionado, porque cada copa derramada por el ángel es una expresión de la ira de Dios. Las aguas se vuelven sangre. La tercera parte del mar se convierte en sangre. Después los ríos y los lagos, sangre. Plagas. La temperatura va a subir a tal grado que la gente va a desear morirse. Caerán meteoritos de grandes tamaños sobre la tierra. Habrán terremotos. Habrán cataclismos. Eso es la gran tribulación. Eso es lo que va a pasar. Esto es lo que viene, es lo que viene sobre el mundo. Las 7 copas de la ira de Dios, mire, son tan dramáticas que el ángel le dijo a Juan: ya pasaron 4 copas, pero aún faltan 3 que son peores. Y agrega el libro de Apocalipsis que aún así la gente no reconoció a Dios como el Dios verdadero, sino que siguieron adorando a sus ídolos y a sus imágenes.
El día del Señor entonces es un periodo en el cual Dios expresa toda su ira acumulada, porque recuerde que Dios es paciente. Así dice la Biblia. Dios, habiendo pasado por alto nuestras rebeliones, Dios pasó por alto en su paciencia. Ahora demanda que los hombres se arrepientan, porque Dios ya tiene el día establecido, pero no es un día de 24 horas, es un día, es un periodo. Él ya tiene establecido el día en el cual va a juzgar al mundo, no a Israel, al mundo lo va a juzgar. Y lo va a juzgar por medio de su Hijo, porque Él dio testimonio que su Hijo es el verdadero, la única salvación. Lo demostró cuando lo levanta de entre los muertos. El que no reconoció a su Hijo es enemigo de Dios. El que no aceptó a Jesús como su Señor y Salvador queda calificado como enemigo de Dios. Así que el rapto de la iglesia da inicio al día del Señor. ¿Cuándo será el rapto de la iglesia? Aquí hay otro tema, porque habría que estudiar la profecía del profeta Daniel, de la última semana de la profecía. Él habló de 70 semanas, de años, y en la profecía hay una semana que no se ha cumplido. Se cumplieron 69 semanas, se cumplieron ya, y se cumplieron hasta la venida del Señor, pero quedó una semana profética. Por eso el libro de Apocalipsis nos habla de 260 días, nos habla de 42 meses y nos habla de tiempos y la mitad de un tiempo. Todo esto significa lo mismo. 1260 días equivalen a 42 meses. 42 meses equivale a 3 años y medio. 3 años y medio equivale a tiempos más medio tiempo. Estamos hablando de la mitad de la semana profetizada por Daniel, que aún no se ha cumplido. Esos 3 años y medio de los cuales habla Apocalipsis, 42 meses, 1260 días, tiempo más tiempos y la mitad de un tiempo. Esos 3 años y medio es lo que se conoce como la gran tribulación, porque en esos 3 años y medio la humanidad va a vivir la tribulación, como dijo Jesús. Habrá gran tribulación que nunca hubo antes ni habrá después. ¿En qué momento será el rapto de la iglesia? Lo vamos a dejar pendiente, porque hasta aquí llegamos. Ya se acabó el tiempo. Este tema sigue. Cuando volvamos porque en este mismo año entramos a la segunda carta de Tesalónica. Lo vamos a estudiar en este año. Y cuando estemos en la segunda carta a los tesalonicenses, vamos a estudiar este tema, porque en el capítulo 2 Pablo le dice a los tesalonicenses otra vez: en cuanto a la venida del Señor, no se turben, porque el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esas son las 2 señales que Pablo dio. No se preocupen, el Señor va a venir, pero antes de venir el Señor tiene que venir la apostasía. Hay que estudiar eso también. Concluyo. 3 cosas para estar preparados. ¿Cuáles son? A ver. Aleluya. Eso significa que sí hemos aprendido. Confiar en el Señor es permanecer en la fe. ¿Cuántos confían en el Señor? No importa lo que pase, no importa lo que suceda, no importa. A los amigos de Daniel los metieron al horno, de fuego. Pero antes les dijo Nabucodonosor: si ustedes se doblegan ante mi estatua, se salvan. Pero si no se doblegan, si no se arrodillan, se van al horno.
El horno estaba, un horno de pan no es nada, era un horno ardiente. Ellos dijeron esto: el Dios al que servimos nos puede librar de tu mano, oh rey. Pero si no nos sirve, pero si no nos libra, tampoco nos arrodillaremos ante tu estatua. Esa es confianza. Eso es fe. No estamos hablando de esa fe que yo creo en Dios. No, estamos hablando de esa fe que reta, que desafía al diablo, que desafía al mundo. Me quitan el trabajo por ser creyente, que me lo quiten. Me amenazaron de muerte, que me amenacen por ser cristiano, no hay problema. Pedro dice: pero que nadie sufra por meterse en lo ajeno o por hacer cosas que no convienen, porque es otra cosa. Eso no es gran tribulación, eso es tribulación merecida. Pero si sufrimos injustamente, inocentemente, confiamos que mi Dios puede librarme. Eso es fe. Confiar en el Señor es permanecer en la fe. Servir de corazón al Señor es amar al Señor, y velar y ser sobrios es esperar con paciencia su venida. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Aleluya. Estemos de pie en esta mañana. Vamos a alabar al Señor. Vamos a darle al Señor esa adoración que Él es digno de recibir, esa alabanza que Él merece recibir. Aleluya. Él vendrá, seguro Él vendrá. Y como dice Juan, el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. No podemos hablar de la venida del Señor si andamos de una manera irresponsable, de una manera impropia. Por eso le dije, la religión nunca hablará de la venida de Cristo. Lo digo con mucho respeto, porque no es bueno decirlo tal vez, pero líderes grandes como el Papa nunca le va a hablar a los gobernantes del mundo que Cristo viene. Nunca le va a hablar, nunca en sus homilías, nunca le va a decir a la multitud que llega a la plaza de San Pedro: prepárense porque Cristo viene. Jamás. La religión habla de fe y amor, pero la esperanza no la conocen. Por eso Pablo le dice a los tesalonicenses: en cuanto a los que ya durmieron, hermanos, no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Nosotros tenemos una esperanza viva. Amén. Tenemos una esperanza viva, ¿sí o no? Amén. Yo quiero que responda como ejército: tenemos una esperanza viva, ¿sí o no? Vamos a alabar al Señor. Aleluya.